se viene una actividad clásica, obviamente acá en la Universidad de Concepción, en el marco también del Día del Ingeniero Forestal, que queremos aquí que nos cuente todos los detalles el vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales, Eduardo Peña. Profe, un gusto que nos pueda acompañar. Muy buenos días, gracias por la invitación y veremos qué información podemos entregar interesante para la comunidad. Así es, Eduardo, es súper importante el poder reconocer lo que es hoy día el proceso de reforestación y cómo a través de la práctica y de este tipo de actividades podemos acercar a la gente, a los estudiantes, a que puedan reconocer labores tan importantes medioambientales como esta. Bueno, sin duda que posterior a los incendios siempre nace la preocupación por restaurar. Afortunadamente, la vegetación o los ecosistemas tienen una gran capacidad de resistir y de recuperarse. Entonces, en algunos casos sí se requiere que se le apoye con restauración y, lógicamente, el trabajo de entregar estas plantas da la oportunidad de que las personas puedan tener algunos árboles nativos alrededor de sus viviendas y ojalá que en el largo plazo se pudieran transformar en bosques. Porque en la medida que uno tiene un árbol, ese posteriormente va a generar semillas y esas semillas se van dispersando y si no hay grandes alteraciones se pueden instalar los árboles. Sí, la diferencia o lo que ocurrió precisamente con los mega incendios este verano y todo lo que ocurrió como movimiento social también en torno a las especies nativas, el conocimiento y el empoderamiento ciudadano que hay en torno a esto, porque claro, uno puede decir, oye, qué bonito, voy a un bosque, pero no sabemos, el común de la gente me refiero, no sabemos diferenciar más allá de las especies. ¿Cómo se diferencian principalmente lo nativo de los monocultivos? Nosotros entendemos también lo que tenemos acá con los pinos, pero la cantidad o lo que se da también en nuestra zona de especies nativas. Bueno, generalmente los monocultivos tienden a ser homogéneos y afortunadamente también se plantan a ciertas distancias prefijadas y por lo tanto se reconocen con facilidad. Y también los monocultivos tienden a ser de unas pocas especies o una sola especie. En cambio, el bosque nativo tiende a ser con una mayor variedad de especies por unidad de superficie. Pero también hay bosques puros. Hay bosques, por ejemplo, en el sur hay bosques puros de lenga y lo único que hay es lenga. Entonces, pero sí se reconoce porque no hay una distribución homogénea de los árboles, sino que tiene una distribución más al azar. Su orden natural. Claro, ¿no? tiene un orden diferente. ¿Cuál es la importancia de que la gente, por ejemplo, en casa pueda aprender a hacer todo este trabajo con árboles nativos? ¿Cuál es la preparación que tenemos que tener para obviamente no improvisar y hacer que estos árboles puedan perdurar, puedan prosperar? Bueno, lo ideal es que se planten luego. Estamos en la época de plantación y hay un dicho popular en el campo que se dice la época de plantación son los meses sin R. Entonces son de mayo hasta agosto, por lo menos en esta zona. Y se cumple mucho más que debe cumplirse eso en la zona del Maule o O'Higgins, que es más seco, pero más al sur uno podría plantar un poco más tarde porque hay más lluvias, pero ahora también las sequías están siendo prolongadas, así que yo creo que lo de plantar en los meses sin R yo creo que está aplicando de aquí a Puerto Montt ya. Sí, eso se debe porque hay más humedad, la lluvia y ahí favorece el crecimiento, porque claro, el trasplantar es un proceso, me imagino que impacta también a la planta. Claro, que cuando uno pone la planta, sufre una desconexión entre el suelo y la raíz, porque tiene que haber un contacto estrecho y en el movimiento que uno hace plantarlo eso se pierde. Lo ideal es que después que uno plante llueva, porque al llover hace que el suelo nuevamente adquiera esa conexión con las raíces y ahí tiene buena capacidad para absorber agua. Y lo otro importante de plantar en invierno es que las raíces crecen principalmente en invierno, entonces si uno las tiene en el suelo plantado en invierno, cuando viene el periodo de sequía, las raíces van a tener un buen desarrollo. Entonces, cuando uno planta tarde, las raíces ya no crecen tanto y tendría que regar. Y lo ideal en el cultivo de árboles y arbustos es que utilicen el agua, la lluvia, y no haya que estar regando. ¿Cómo podemos conseguir árboles nativos que nos puedan acompañar en una actividad como esta para poder reforestar o poder construir, ¿verdad? Una cultura de que toda la gente pueda disfrutar, ¿cierto?, de esta actividad, incluso de manera familiar. Bueno, en este momento en la entrega de plantas que nosotros realizamos es una oportunidad. En este momento tenemos menos plantas que el año pasado porque hay mucha demanda justamente por la restauración en las zonas quemadas. Lo ideal sí en esta zona es trabajar con roble, que es dominante en esta zona, peumo, boldo, litre, maitén. Quillay no es tan común en esta zona, es más para las zonas secas quillay, pero igual se planta muchísimo quillay. Sí, Eduardo, acá tenemos algunas de las especies que vamos a poder
ir a buscar este día sábado y hacer la invitación también en esta oportunidad. Cuéntanos un poquito de las características de lo que tenemos acá. A ver, no sé, empecemos. Bueno, el primero Estamos está con acá. esta, te la voy a pasar. Crúcese nomás, crúcese. Es maitén. El maitén es un árbol alcanza tamaños medianos, no es de gran altura. Si lo comparo con roble, por ejemplo, el maitén alcanza la mitad del tamaño de un roble. En las zonas húmedas podría alcanzar un gran tamaño. La ventaja es que no desarrolla raíces muy superficiales que afectan las veredas, por ejemplo. Y maitén tiene una buena apariencia porque tiene un poco sus ramas son caídas. Entonces tiene buena presentación en la ciudad. Yo conozco, por ejemplo, en algunas plazas en el sur de Chile hay algunos individuos maitén preciosos. ¿Cuánto? Uno que es impaciente, ¿cuánto para que agarre un poquito de altura, digamos, claro. No, el maitén, bueno, otra explicación. Uno planta plantas pequeñas porque tienen mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces a veces uno con la mejor intención quiere tener rápido una planta, pone un árbol grande, pero se muere. Este tamaño son los ideales para que sobrevivan. ¿Y por qué mientras menor tamaño, mayor posibilidad de sobrevivencia? Porque se adapta mejor. Hay una relación entre el tamaño de la raíz y el tamaño aéreo. Ya. Entonces, si la planta es muy grande, seguro que va a tener una raíz muy pequeña. Entonces, va a transpirar más de lo que el agua le permite absorber por las raíces. Es una razón importante. ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de esta que tengo acá? Eso es peumo. Yo diría que es una de las especies dominantes en esta zona, porque es bastante resistente. Tiene algunas propiedades medicinales. El fruto se puede consumir, pero hay que ablandarlo el fruto. Y de hecho hay un dicho popular en el campo que para ablandar el fruto del peumo y comérselo hay que meterlo bajo la lengua y tenerlo en cocimiento, se llama ahí. Y cuando una persona habla mucho en el campo, se dice, ese no cuece peumos. Porque no va a poder cocer. Nosotras no la matamos los Ahora, el peumo se puede identificar fácilmente porque uno frota el dedo y siente el aroma. Es inconfundible. Sí, sin duda que sí. Dentro de lo que podemos ir encontrando, bueno, y acá tenemos, ya está más crecidita esta araucaria, ¿no? Claro, esta araucaria tiene un par de años ya. Sí, porque no la voy a tomar, señor director, porque me sonó la rodilla, no sé si escucharon en el micrófono. Es un monumento natural. ¿Cómo? Es un monumento natural la araucaria. Sí, no, por eso. ¿Cuánto tiempo tendrá esta? Esta yo creo que tiene 3 o 4 años. Porque claro, me imagino, no sé, yo creo... Ignorancia totalmente. Si a lo mejor si es más chiquitita, es más difícil, es más delicada, ¿o no? No, lo que pasa es que algunas de estas las teníamos utilizando en algunas investigaciones. Entonces ahora terminaron los proyectos y vamos a aprovechar de regalarlas porque si no se pierden. No ocupa espacio además porque tenemos que hacer otras investigaciones. Sí, pues sí, claro. Eso es importante. Pero la característica de la araucaria es que puede vivir en ambientes muy pobres, en ambientes rocosos, con pocos nutrientes y poca humedad. Es a perra. Y lo que hace en los primeros años, por eso crece poco, en los primeros años, cuando uno la planta, empieza a crecer en raíz. Y puede pasar 3 o 4 años en que uno no la ve crecer mucho en altura. Y la gente dice, no, si mi araucaria no crece nada. No, porque la araucaria sabe que en un ambiente natural, si no tiene un buen sistema radicular, no tiene posibilidades de éxito. Claro. Entonces hace lo mismo acá. Primero crecen raíces y una que tiene un sistema radicular suficiente, empieza a crecer en altura y de ahí va a crecer una tasa entre 30 a 50 centímetros al año. ¿Cuál es el abono que deben de tener estas plantas para poder tener un buen crecer? Por ejemplo, en este estado donde están así como en pequeñas bolsitas. La verdad es que teniendo tierra de buena calidad, ¿ya? No hay que echarle casi ningún abono. Ahora, si uno quiere que crezcan un poco, podría utilizar algunos abonos de... ¿Y qué tierra de buena calidad se podría utilizar? Bueno, aquella que es de color oscuro, que tiene materia orgánica. Por ejemplo, esta se ve que tiene material orgánico porque tiene color oscuro. Entonces, esa anda bien el crecimiento. Sí, lo que significa también poder realizar este tipo de actividades, ya la vienen realizándose bastante tiempo en la facultad, lo que ven también de acercar esto a la ciudadanía, porque sabemos que hay mucho interés muchas veces con temas medioambientales, pero lo que significa también desde la propia universidad acercar ese conocimiento. Nos comentabas que, claro, algunas de estas especies son de estudio, investigación. Me imagino que también la ciudadanía cuando va a retirar va consultando y va ahí empapándose un poquito más de eso. Justamente eso es a veces el proceso de entregar plantas se hacía lento porque las personas hacen muchas consultas. Entonces este año lo que tenemos es un set de kioscos donde va a haber alumnos
ayudando a responder qué todas las consultas y que el interesante. proceso de planta sea rápido. ¿Y de qué manera sirven también a los estudiantes el poder conectarse, el poder responder dudas y tener las ganas también de conectarse con la gente que va a recibir sus arbolitos? Yo diría que para los estudiantes es la conexión con la comunidad y la responsabilidad social, en el sentido que la profesión de ellos, sin duda que va a proporcionar bienestar desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental, de vivir en un ambiente relativamente sano. Entonces por ahí se entusiasma bastante de participar en esto. De hecho tenemos como 40 alumnos voluntarios en este momento para participar en esta actividad. Esto es hasta agotar stock. Sí, creo que son como 2.500 plantas que tenemos. Sí, hay desde qué horario también para que puedan asistir y lo que significa obviamente ahí que se organicen, porque bueno, nosotros sabemos acá rápido todo esto, la gente siempre se motiva. Bueno, de las 10:30 en adelante es la entrega. Así que por favor que no lleguen muy anticipados, porque a veces llegan muy temprano y nos empiezan a apurar, a presionar, claro. que entreguemos las plantas. Muy bien, ahí tenemos entonces Sí, esta está el afiche. importante alternativa. Ahí está la ficha para que la gente lo pueda ver el 6 de mayo entonces del 2023. Se entregarán estos árboles nativos para la comunidad. Sí, Quillay, Roble, Araucaria, como hablábamos, Peumo y Maitena hasta agotar stock en el patio central de la Facultad de Ciencias Forestales, acá cerquita, pues si somos vecinos con Ciencias Forestales, en calle Victoria 631, acá en el barrio universitario, lo que ayuda también en este tipo de instancias, con un día sábado, una actividad con la familia, recorrer el campus, y lo que además significa también ir acercando estas temáticas y el conocimiento, la divulgación científica que ustedes realizan constantemente desde la Facultad de Ciencias Forestales, Eduardo, y lo que significa también en este año que creo que hay una mayor sensibilidad precisamente con las especies nativas. Bueno, sin duda el cambio climático es ya una preocupación por la importancia o el rol que puede cumplir la vegetación nativa y también el problema de incendios forestales. A pesar que igual se queman las nativas, pero en la teoría son menos homogéneas y por lo tanto el fuego no debiera comportarse tan peligroso como es en las plantaciones forestales. Y desde distintas veredas, como la Universidad de Concepción también forma parte de temas tan importantes, en este caso lo medioambiental, el contribuir, ¿verdad?, para que la gente pueda tomar conciencia y pueda darse una labor tan bonita, incluso como dice Connie, familiar, para poder plantar una vida. Claro. Sin duda que esto ayuda un poco a la educación ambiental y que va a ser clave la educación ambiental en la conservación y protección del planeta. Porque en la medida que uno conoce los distintos recursos, está más dispuesto a protegerlos. Así es. Sí, entreguemos las últimas recomendaciones para quienes van a asistir este día sábado 6 de mayo en este proceso de trasplante, lo que significa también... sabemos que vamos a tener los stands, pero ahí para que vayan ya también preparando sus casas, sus patios, ahí donde quieran hacer la plantación. Sí, porque ese punto es importante. Ojalá cada vez más árboles en la ciudad porque ayudan a bajar la temperatura en la ciudad. Agradecemos la posibilidad que se puedan visibilizar actividades tan importantes que nacen desde nuestra casa de estudios. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y por traernos tan importante actividad que se viene para este fin de semana. Gracias a ustedes por permitirnos informar acerca de estas actividades.